Hola y bienvenidos a nuestro video de hoy. En Japón, es muy común que las personas se llamen por su apellido en lugar de su nombre propio. Esta costumbre puede resultar extraña o desconocida para quienes no están familiarizados con la cultura japonesa, por lo que en este video vamos a explorar el origen y las razones detrás de esta práctica. Además, te contaremos algunas curiosidades interesantes sobre los apellidos japoneses. Así que si te interesa saber más sobre este tema, vamos a profundizar más al respecto. La costumbre de utilizar el apellido en lugar del nombre propio es relativamente reciente en Japón. Durante gran parte de su historia, los japoneses se llamaban por su nombre de clan, que era una combinación de su nombre propio y el nombre de su familia. Esto se debía en parte a la estructura social de Japón en ese entonces, que estaba basada en el sistema de clanes. Los clanes eran grupos de familias relacionadas entre sí, y cada uno tenía su propio nombre. Los miembros del clan se llamaban a sí mismos con el nombre del clan y su nombre propio. Con el tiempo, esta costumbre cambió debido a la influencia de las culturas occidentales. Durante el periodo Meiji, en el siglo XIX, Japón comenzó a adoptar muchas de las costumbres y prácticas occidentales, incluyendo la utilización de apellidos. Los apellidos japoneses se originan en tres fuentes principales: el nombre del clan, el lugar de origen de la familia, y los oficios que realizaban los miembros de la familia. Los apellidos basados en el clan son los más comunes, y suelen ser muy largos y complejos. Los apellidos basados en el lugar de origen son más cortos y simples, y se usan para distinguir a las familias de un mismo clan que viven en diferentes lugares. Los apellidos basados en los oficios suelen ser muy específicos y se refieren a trabajos como carpintero o tejedor. En la actualidad, la mayoría de los japoneses se llaman por su apellido en la vida cotidiana, y solo se utiliza el nombre propio en situaciones formales, o cuando se necesita hacer una distinción entre dos personas con el mismo apellido. Esto se debe en parte a que en Japón es muy común tener apellidos largos y complejos, y utilizar el apellido en lugar del nombre propio facilita la comunicación y evita confusiones. Además, la utilización del apellido en lugar del nombre propio forma parte de la cultura japonesa y es una señal de respeto y consideración hacia los demás. En Japón, se considera impropio llamar a alguien por su nombre propio si no se tiene una relación cercana o si no se ha sido presentado de manera formal. Sin embargo, hay algunas situaciones en las que se utiliza el nombre propio en lugar del apellido. Por ejemplo, en las introducciones formales, se suele utilizar el nombre propio seguido del apellido. También es común utilizar el nombre propio en situaciones informales entre amigos cercanos o en el ámbito académico. Como es de costumbre, antes de concluir vamos a proporcionarte algunas curiosidades relacionadas a este tema, y son las siguientes. Número 1. Una de las curiosidades más interesantes sobre los apellidos japoneses es que hay algunos que son muy raros y solo son utilizados por unas pocas personas. Por ejemplo, hay apellidos que solo tienen un par de cientos de portadores en todo Japón. Número 2. Otro hecho interesante es que hay algunos apellidos que solo existen en una sola región del país. Por ejemplo, el apellido Yamamoto es muy común en la región de Kyushu, pero es muy raro en otras partes de Japón. Número 3. Los apellidos japoneses también pueden ser un indicador de la clase social de una persona. Los apellidos más comunes suelen ser los más antiguos y provienen de la época en que Japón estaba dividido en clanes. Estos apellidos se asignaban a las familias nobles y a los guerreros samuráis, y eran considerados señal de prestigio y poder. Número 4. Finalmente, cabe mencionar que hay algunos apellidos que son muy poco comunes incluso en Japón. Estos apellidos suelen tener un origen muy específico y se asignan a familias que tienen una historia o tradición única. Por ejemplo, el apellido Abe se asignó a un grupo de guerreros samuráis que sirvieron al emperador durante la era Edo. Número 5. Los apellidos japoneses suelen ser muy específicos y están relacionados con la región o el lugar de origen de la familia. Por ejemplo, el apellido Saito se relaciona con la región de Saetami, mientras que el apellido Fukui se relaciona con la prefectura de Fukui. Número 6. En Japón, es muy común que las personas cambien de apellido cuando se casan. Las mujeres suelen adoptar el apellido de su marido, mientras que los hombres pueden optar por adoptar el apellido de su esposa o mantener su propio apellido. Esta práctica se considera una forma de unir a las dos familias en un solo apellido. Número 7.
Los apellidos japoneses también pueden ser una fuente de orgullo y pertenencia para quienes los llevan. Muchas personas con apellidos raros o antiguos se sienten muy identificadas con su apellido y lo consideran parte de su historia y cultura. Como puedes ver, la costumbre de llamarse por el apellido en Japón tiene un origen histórico y cultural muy interesante. Los apellidos japoneses son un reflejo de la sociedad japonesa y su evolución a lo largo de la historia. Aunque la costumbre de utilizar el apellido ha cambiado con el tiempo, sigue siendo un elemento importante de la cultura japonesa. ¿Y tú qué opinas sobre la cultura que tienen los japoneses de utilizar el apellido en lugar del nombre? ¿Estás de acuerdo con cada uno de los puntos que mencionamos? Nos gustaría saber tu opinión más abajo en los comentarios sobre este tema.